Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es ingeniero Alberto Romeo Ayala García, de esta Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a presentar el efecto Doppler, que forma parte de la asignatura El universo y sus fenómenos. El objetivo del curso es conocer y describir los diferentes fenómenos asociados al comportamiento de las ondas sonoras y sus medios de propagación del sonido, presentes en la naturaleza y en diferentes artefactos tecnológicos, para comprender el comportamiento de las ondas sonoras. Pero, ¿qué es el efecto Doppler en nuestra vida diaria? El efecto Doppler es el sonido que hace una ambulancia al acercarse y alejarse de un espectador u oyente. Tenemos un pequeño video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? Es una respuesta rápida y sencilla. El sonido se traslada en ondas a una velocidad de 331,5 metros por segundo en el aire. Su velocidad depende del medio por el que viaja. Pero, ¿y si el emisor del sonido también está en movimiento? Esto es algo que Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco, quiso saber. Como resultado de su investigación, planteó el efecto Doppler. Cronómetro, comencemos. El efecto Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas, aunque los humanos tan solo podemos ver reflejado el efecto en la realidad cuando se trata de ondas de sonido. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Seguramente, más de una vez hayas escuchado la sirena de un coche policía o de una ambulancia pasar frente a ti. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Cuando se encuentra muy cerca nuestro, el sonido se hace distinto, lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje y se va alejando, lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. Esto ocurre ya que las ondas aparentan comenzar a juntarse al mismo tiempo que el coche se dirige hacia una dirección. Este efecto, más allá de tratar de explicar los cambios en las ondas de sonido, puede tener aplicaciones importantes. En la astronomía, el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. También se utilizan algunos tipos de radar para medir la velocidad de objetos detectados. Incluso en el campo de la medicina, con imágenes médicas o en la medición del flujo sanguíneo, ha tenido parte el efecto Doppler. En definitiva, supuso uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Ha servido para entender desde algo tan cotidiano como el sonido en la calle de un coche, hasta calcular distancias en el universo. Fin. El efecto Doppler en la física, pues, es la frecuencia aparente escuchada por un observador durante el movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Se presentan dos casos. El primero nos dice que el observador en reposo y fuente sonora en movimiento. Se utiliza la siguiente expresión, donde nos dice que F' es igual a F por V mayúscula sobre V mayúscula más menos V minúscula. ¿Qué es F? Es la frecuencia real del sonido emitido por la fuente sonora en Hertz. F' es la frecuencia aparente escuchada por el observador en Hertz. V mayúscula es la velocidad a la que se propaga el sonido en el aire en metros sobre segundo. V minúscula es la velocidad a la que se mueve la fuente sonora en metros sobre segundo. Tenemos un ejemplo. Una ambulancia circula a una velocidad de 100 kilómetros por hora, haciendo sonar su sirena con una frecuencia de 450 Hz. La temperatura en ese momento es de 20 grados Celsius. ¿Qué frecuencia aparente escucha el observador cuando se acerca al sonido? ¿Y qué frecuencia aparente escucha el observador cuando se aleja el automovilista? Bien, tenemos datos del problema en el cual nos dice que la velocidad del automovilista es de 100 kilómetros por hora. Esta velocidad de 340 metros sobre segundo es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura ambiente. Y F es la frecuencia real de 450 Hz. Ahora, si observamos, tenemos que hacer nuestra conversión de kilómetros por hora a metros por segundo.
Y aquí tenemos nuestra conversión a metros por segundo, que sería 27.77. También, yo no puedo tomar esta velocidad del sonido porque es la temperatura ambiente. A mí me están dando una temperatura en mi problema. Debo de obtener la velocidad a esa temperatura. Aplico esta fórmula que ya conocemos, que es de 331 más 0.6 por cada grado Celsius. Y obtengo que la velocidad del sonido a esa temperatura son 343 metros sobre segundo. Sustituyendo la fórmula, tendríamos 250 Hz que multiplica a 343 metros sobre segundo, sobre 343 metros sobre segundo, más menos 27.77 metros sobre segundo. Este más menos nos quiere decir que vamos a realizar dos operaciones, el primero con el signo positivo y el segundo con signo negativo. Aquí tenemos los resultados para el signo positivo, en el cual nos da 331.27 Hz. Y para el signo negativo, 272.02 Hz. Ahora, nos está preguntando cuál es la frecuencia aparente cuando se acerca y cuando se aleja. Recuerden que al haber visto el video nos dice que vamos a escuchar una frecuencia más alta cuando se va acercando el automovilista. Entonces, este resultado de 272.02 Hz es cuando se acerca el automovilista. Y esta que es más baja es cuando se aleja el automovilista. El segundo caso es cuando el observador está en movimiento y la fuente sonora en reposo. Se utiliza la siguiente expresión: F' es igual a F, que multiplica a la suma y resta de las velocidades sobre la velocidad de propagación del sonido. Tenemos un ejemplo. Dice, un automovilista que viaja a la velocidad de 75 kilómetros por hora escucha el silbato de una fábrica que tiene una frecuencia de 250 Hz. ¿Qué frecuencia aparente escucha el observador cuando se acerca al sonido? ¿Y qué frecuencia aparente escucha el observador cuando se aleja el automovilista? Tenemos aquí los datos. Vemos que nuevamente tenemos que convertir mis 75 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Obtenemos 20.83. Aquí tenemos la forma de realizar nuestra conversión. En este caso, la velocidad del sonido en el aire, si no lo menciona, si no nos dice cuál es la velocidad, siempre se toma como una temperatura ambiente, ¿sí? Y su velocidad temperatura ambiente sería 340 metros sobre segundo. La frecuencia de 250 Hz. Aplicamos nuestra fórmula, que si observamos cambia, que si F' es igual a F por la suma y resta de las velocidades sobre la velocidad del sonido en el aire. Nuevamente, tenemos nuestra sustitución de los valores y más menos quiere decir que voy a realizar dos operaciones. ¿Sí? La primera va a ser con suma, 272.66, y la segunda con resta, 234.68. Nuevamente, recordemos que si se está acercando el automovilista al sonido, va a percibir una frecuencia más alta. Eso quiere decir que esta de 272.66 Hz sería cuando se acerca el automovilista. Y esta de 234.68 Hz es cuando se aleja. De hecho, si observan, las preguntas y las respuestas tienen el mismo color. En conclusión, el tema dice que escucharemos una frecuencia más fuerte, o sea, va a ser aguda, cuando la fuente sonora se acerque al observador o que el observador sea el que se acerque a la fuente sonora. Por tal motivo, siempre tomaremos su resultado como la frecuencia más alta. El tema dice que escucharemos una frecuencia más débil, grave, cuando la fuente sonora se aleje del observador o que el observador sea el que se aleje de la fuente sonora. Por tal motivo, siempre tomaremos su resultado como la frecuencia más baja. Tenemos aquí la bibliografía.
básica, complementaria y mesográfica. Prácticamente sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.